Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas en el cual les traigo el solucionario del modelo de examen inciso B para la admisión a la UNI en el 2016. Al igual que en los videos anteriores, este solucionario llevará un poco de explicación en cada uno de los ejercicios. Pasamos entonces a resolver los ejercicios. Como podrán recordar de los exámenes anteriores, los ejercicios son similares. Pueden ver que normalmente se inicia con el tema de aritmética, de tanto por ciento y de regla de 3. En el primer ejercicio se nos dice que a una determinada cantidad le sumo el 20% de sí misma y a la cantidad obtenida le resto su 20%. Lo primero que tienen que saber es que cuando hablamos de una determinada cantidad, o sea, del total de esa cantidad, estamos hablando de un 100%. Si lo quieren expresar en porcentaje, pues entonces lo pueden escribir como el 100%. Y si lo quieren escribir como un número real, entonces el 100% es la unidad. Creo que eso es algo que ya lo mencionaba en alguno de los videos de los exámenes anteriores. Vamos a trabajar primero con porcentaje entonces. Y cuando me dicen que a determinada cantidad le sumo el 20% de sí misma, entonces la cantidad, su totalidad es 100. Y el 20% del 100% es simplemente 20. Luego me dice que a la cantidad obtenida le resto su 20%. La cantidad obtenida en este momento, lo que tenemos acumulado, es 120%. Cuando me dicen que a esa cantidad le resto su 20%, entonces simplemente lo que hago es averiguar cuánto es el 20% de lo que tengo acumulado. Eso lo hago simplemente multiplicando 20% por el 120%. Esto lo pueden trabajar, como les dije antes, utilizando números reales. Si ustedes colocan el 0.2, que es el número real que representa 20%, por 120, entonces ustedes van a obtener 24. Es decir, que el 20% de 120 es 24. Y tendríamos 120 menos 24, que nos daría finalmente un 96%, que sería la respuesta del primer ejercicio. Para recordar, cuando nos hablan de por ciento, nos están hablando de una relación respecto a 100. Cuando a nosotros nos dicen 1%, eso es como decir 1 de 100. Por lo tanto, su equivalente en número real es 1 dividido entre 100, que es 0.01. Lo que les mencionaba antes del 20%, simplemente 20%, es como decir 20 de 100, que equivalen a 0.2 hablando en números reales. En números fraccionarios estamos hablando de 20 sobre 100, que lo podemos simplificar y nos quedaría como un quinto, que es 0.2. Por si no lo saben, entonces hay ciertos porcentajes que uno los puede calcular rápidamente como una división. Por ejemplo, en el caso del 20%, equivale a un quinto hablando en fracciones, equivale a 0.2 hablando en número real. Por lo tanto, si quieren saber el 20% de 120, es como decir 120 entre 5, que les va a dar a 24. O 120 por 0.2, que igual va a dar a 24, como pudieron ver antes. Hasta ahí el repaso. Pasamos al segundo ejercicio, donde nos dicen que es una impresora imprime 70 páginas por minuto. ¿Cuántas páginas ha impreso en 12 segundos? Esto lo vamos a resolver con regla de 3 simple, diciendo que 70 páginas se imprimen en 60 segundos, que es un minuto. Ahora la pregunta, este es el supuesto, 70 páginas en 60 segundos, entonces la pregunta sería X páginas en 12 segundos. Es una regla de 3 simple, porque solamente tenemos dos columnas, y se trata de una proporcionalidad directa, porque mientras más páginas se imprimen, más segundos, o mientras más segundos pasan, más páginas se imprimen. Entonces mientras una crece, la otra también. Por lo tanto, es proporcionalidad directa. Y cuando se trata de proporcionalidad directa, para saber el valor de la incógnita, multiplicamos en cruz, de esta forma, cruzado, 70 por 12, y el resultado lo dividimos entre el que corresponde con la variable cuando se multiplica en cruz. De manera que la variable nos queda como 12 por 70 entre 60, que equivale a 14.
Les recuerdo que para el caso de la proporcionalidad, más bien de la regla de 3 compuesta, existe un método que le llaman método práctico para la resolución de regla de 3 compuesta, que consiste en colocar un signo más o un signo menos según sea la proporcionalidad. Cuando la proporcionalidad es directa de una variable, recuerden que cada columna es una variable. Esta es la variable que representa las páginas, la variable que representa los segundos, y cuando es regla de 3 compuesta, pues tiene más columnas que representan otras variables. Hacemos la comparación de cada columna respecto con la variable para ver si es directa. Entonces nosotros decimos, a más segundos, más páginas. Por lo tanto, si una crece, la otra crece. Entonces tenemos un caso de proporcionalidad directa. Cuando se trata de proporcionalidad directa, se coloca un signo más en la parte de abajo de la columna y un signo menos en la parte de arriba. Cuando se trata de proporcionalidad inversa, se coloca el signo más arriba y el signo menos abajo. Y en la columna donde tenemos la variable, siempre se le va a colocar un signo más arriba. A la hora de resolverla, el método práctico nos dice que se multiplican las cantidades que tengan más, que es lo que tenemos aquí. El 12 tiene más y el 70 tiene más. Y el resultado de esa multiplicación se divide entre las cantidades que tengan menos, que en este caso solamente 60. Pero si fuera una regla de 3 compuesta y hubieran más columnas, seguramente habrían más cantidades con el signo menos que estarían multiplicándose aquí abajo. Y llegaríamos al mismo resultado. En estos modelos de exámenes no incluyen ejercicios de regla de 3 compuesta, pero sin embargo quiero explicarles eso por si acaso llegaran a toparse con alguno en el examen, en el verdadero examen, digamos. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio 3. Seguimos en el tema de aritmética, porque simplemente se trata de resolver una operación, un conjunto de operaciones básicas de aritmética: multiplicación, potenciación y división. Nos dice el ejercicio que a vale raíz de 2 y que b vale menos 1, y nos da cierta expresión. Así que lo que vamos a hacer es sustituir el valor de a y el valor de b en esta expresión, simplificar y determinar el valor de esta. Pasamos a simplificar entonces y tenemos lo siguiente. Quiero que vean que ya he hecho ciertas operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos a elevado al cuadrado. Eso es como decir raíz de 2 elevado al cuadrado, que es 2. Luego, entre paréntesis, tengo a, que es la raíz de 2, más b elevado al cuadrado. Si me dicen b elevado al cuadrado, quiere decir que toda esta cantidad es elevada al cuadrado, y por lo tanto menos 1 al cuadrado es 1, que es lo que tengo por aquí. Luego, entre paréntesis, tengo a elevado al cubo menos b elevado al cubo, que aquí lo dejo indicado, a y b elevado al cubo. Luego también entre paréntesis tengo a al cuadrado, que como les dije antes, raíz de 2 al cuadrado es 2, menos, este menos que tenemos aquí es el de la expresión. Luego dice b. B tiene su propio signo. B vale menos 1. Así que aquí tenemos menos b. En la parte del denominador tenemos a al cuadrado más b al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado es 2 y menos 1 al cuadrado es 1. Luego 3 multiplicado por raíz de 2, que es el valor de a. Y luego 5 multiplicado por b al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. Y ya tenemos ahí la expresión. Se pueden hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí vamos a modificar esto y también vamos a modificar esto, a calcularlo. Recuerden que las operaciones que se realizan primero, o sea que tienen el nivel jerárquico más grande, son las potencias. Por lo tanto, primero resolvemos las potencias, luego resolvemos lo que hay dentro de cada paréntesis y ya luego vamos a proseguir con las divisiones y multiplicaciones. En el caso de la raíz cuadrada de 2 elevado al cubo, eso es como que nosotros digamos la raíz cuadrada de 2 elevada al cuadrado y eso multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Porque se trataría de bases iguales que al multiplicarse se suman los exponentes. Para eso existe una propiedad, el producto de potencias con la misma base. Por ejemplo, si tenemos a la n,
por a a la m. El resultado sería la misma base a elevado a la suma de sus exponentes, que sería n más m. Pues eso es lo que aplico aquí, solo que a la inversa. Tengo aquí la suma y lo descompongo en 2. Luego de descomponer esos dos, la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado va a hacer que el exponente con el índice se anulen y me quede 2 multiplicando por la raíz de 2. En el caso de menos 1 a la 3 tendríamos multiplicando 3 veces el menos 1, así que tendríamos menos 1 por menos 1 por menos 1 nos daría a menos 1, porque tendríamos primero menos por menos nos da a más y luego más por menos nos va a dar a menos. De manera que la expresión nos va a quedar ahora de esta forma. Aunque veo que aquí se me escapaba que esta parte no la he resuelto. En el caso de esto que les decía que había que resolver primero lo que hay dentro del paréntesis, aquí tenemos menos por menos que se va a convertir en más y 2 más 1 se convierte en 3. Y aquí tenemos 2 más 1 que también se convierte en 3. Y ya que tenemos multiplicando en el numerador un 3 y multiplicando en el denominador otro 3, estos se pueden anular y la expresión nos va a quedar ahora de esta forma, donde ya pueden ver que la raíz de 2 elevado al cubo ya la he convertido en 2 raíz de 2. Ahora lo que van a hacer es multiplicar estos dos binomios que tenemos aquí. Voy a hacerlo por acá para que vean cómo se hace. Pueden hacerlo de dos formas, lo que le llaman uno sobre otro y de manera lineal. De manera lineal ya es como un poco ya más avanzado. Y uno sobre otro es lo que les muestro aquí, que es como cuando multiplicaban números. Tendríamos, por ejemplo, 2 raíz de 2 multiplicado por la raíz de 2 nos daría 2. Y luego raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, que es igual a 2. Así que nos quedaría 2 por 2. Luego más 2 raíz de 2 por 1 nos quedaría como 2 raíz de 2. Luego tenemos 1 por la raíz de 2, nos quedaría simplemente raíz de 2. Y luego 1 por 1 nos quedaría 1. 2 por 2 nos da 4. 2 veces la raíz de 2 más 1 raíz de 2 nos quedaría 3 veces raíz de 2 más 1. Finalmente 4 más 1 es 5, por lo que nos quedaría 3 raíz de 2 más 5. Sería el resultado de la multiplicación, quedándonos entonces de esta forma, donde podemos ver que en numerador y denominador tenemos la misma expresión, 3 raíz de 2 más 5, por lo tanto se pueden anular y el resultado sería 2. Pasamos al siguiente ejercicio, donde nos encontramos con nuestra primera expresión algebraica. El truco de resolver este ejercicio se encuentra en esta parte. Nos dan una equivalencia de dos expresiones, por lo tanto vamos a desarrollarlas para ver qué valor tiene x, qué valor tiene y respecto una de la otra. Si desarrollamos primero el cuadrado de una suma que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación, nos queda lo que les muestro, x cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y luego vamos a anular o a simplificar. De manera que si movemos el x cuadrado hacia acá, va a pasar a restar, nos va a quedar 2 menos 1x cuadrado, solamente una x cuadrado. Luego si movemos el y al cuadrado hacia acá, la pasamos a restar, nos va a quedar 2y al cuadrado menos 1y al cuadrado, nos va a quedar solamente 1y al cuadrado. Y 2xy, si lo movemos hacia acá, va a pasar negativo, que es lo que tenemos aquí. Y todo esto igualado a 0. Esta expresión que tenemos aquí resulta ser el cuadrado de una diferencia, x menos y al cuadrado. De manera que ahora podríamos extraer la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación, al 0 y a la expresión x menos y al cuadrado, de manera que nos va a quedar que 0 es igual a x menos y. Por lo tanto, si despejamos, tenemos que la y es igual a la x para esta expresión. Así que podemos sustituir en la expresión de la que queremos saber el valor, podemos sustituir la y por la x o la x por la y. Yo he sustituido la y por la x, de manera que ahora la expresión me queda de esta forma. Vean bien que donde estaba y, ahora
es el valor x. En la primera fracción tendríamos 3x al cubo menos 1x al cubo, nos quedarían 2x al cubo. En la segunda fracción tenemos 3x más 2x, 5x. En el caso de la tercera fracción, donde teníamos 6y, ahora tenemos 6 por el valor de y, que es x. Y en el denominador de esta tercera fracción, donde teníamos 2x más y, tenemos 2x más el valor de y, que es x. Por lo tanto, ahora 3x. También noten que en el primer denominador teníamos x cuadrado por y. Pero dado que la y vale x, tendríamos x cuadrado por x, que equivale a x al cubo. Y ahora tocaría simplemente simplificar. Tendríamos aquí simplificar los x al cubo, la x, las x también. Luego 6 entre 3, esto es 2. 5 con el 5, esto es 1. Y 2 entre 1, que sigue siendo 2. Y nos queda 2 más 1 más 2, que equivale a 5. Pasamos al ejercicio 5. Nuevamente una expresión algebraica, esta vez con radicales. Y lo primero que voy a hacer aquí es que voy a descomponer los números que me dan aquí, las bases. Por ejemplo, el 4 lo puedo descomponer en 2 al cuadrado. El 5 no se puede descomponer y el 8 se puede descomponer en 2 al cubo. Aplicaríamos la siguiente propiedad. Ya que nos quedaría 2 al cuadrado, tendríamos 2 al cuadrado y eso elevado a la potencia que nos dé el ejercicio, que es n. Esta propiedad se llama potencia de una potencia y nos dice que se escribe la misma base y se multiplican los exponentes, de manera que nos quedaría 2 a la n, más bien 2 por n. Y en el caso del 8 tendríamos 2 al cubo a la n, por lo tanto nos quedaría 2 elevado a la 3n. Y en el caso de los denominadores, o la raíz en el denominador, tiene exponentes negativos y para eso existe la propiedad del inverso multiplicativo, que sería 1, vamos a escribirlo de dos formas, por ejemplo, 1 elevado a la a elevado a la menos n. El inverso multiplicativo de esto sería que el a la n pasa al numerador y queda dividido entre 1. El signo cambia, ahora es positivo. Y vean bien que se invierte la fracción, por eso es inverso multiplicativo. Se dice inverso multiplicativo porque si se multiplican entre estas dos expresiones, entre el a a la n y el a a la menos n, el resultado es 1. Bueno, entonces eso es lo que hacemos aquí. Si teníamos 5 a la menos n, esto es como que tengo un denominador 1, se invierte esta fracción de manera que nos queda 5 a la n con el exponente positivo, lo que tenemos aquí. En el caso del 10 también se invierte, solo que se puede descomponer en 5 por 2. Y en el caso del 8 también se ha invertido, solo que se descompuso en 2 al cubo. Y ya nos quedaron de esta forma. Luego vamos a realizar una suma de fracciones en el denominador, donde pueden ver que el mínimo común denominador es 5 a la n por 2 a la 3n. Este se calcula tomando todos los valores que tenemos aquí. Estos son valores, estas expresiones son valores numéricas. Se toman todos, pero los que se repiten solamente se toman una vez con su exponente más grande. En este caso el 5 se repite, tenemos aquí 5 y aquí 5, pero su exponente n en ambos casos, por lo tanto se toma 5 a la n. Y en el caso del 2 tenemos 2 a la n y tenemos 2 a la 3n. El exponente más grande de estas dos es el 3n, por lo tanto se toma 2 a la 3n. Y ahora se procede a sumar, esto supongo que lo manejan, se divide el mínimo común denominador entre cada denominador de las fracciones. Aquí tendríamos 5n y entre 5n se anularían y nos quedaría 2 a la 3n por el numerador, que es 1, por lo tanto nos queda 2 a la 3n. El mismo proceso se va a aplicar al resto. Denominador entre la siguiente fracción, tenemos 5 a la n, con 5 a la n se anulan, y 2 a la n entre 2 a la 3n
como son la misma base, se restan los exponentes y me queda 2 elevado a la 2n, que pasa a multiplicar con el numerador, tal y como está aquí. Y lo mismo para la última fracción, solo que aquí no se anularía el 5 a la n, sino que se anularía el 2 a la 3n. Y nos quedaría 5 a la n por 1, 5 a la n. Llegado a este punto, lo que queda es que vamos a separar en el denominador el radical, aplicándolo el radical al numerador y el radical al denominador, tal y como se muestra aquí. Y pueden ver que en este caso tenemos la raíz de índice n de 40 a la n, por lo tanto esto se va a anular y nos va a quedar simplemente 40. En el caso del numerador y este numerador que tenemos aquí en la fracción del denominador, pueden ver que ya reordenados resultan ser las mismas expresiones. Por lo tanto, al invertir la fracción que tenemos como denominador, se van a anular. Pues va a quedar una en numerador y una en denominador, quedándonos que el valor de esta expresión es 40. Para el ejercicio número 6, como se trata de una ecuación que tiene valor absoluto, existen dos opciones. Primero tenemos la opción de que o la x es positiva, que es la que les muestro ahora, y que voy a escribir la propiedad, por cierto, que nos dice que el valor absoluto de x es simplemente x si la x es positiva, o es mayor o igual que 0 más bien. Y en el caso de que la x sea menor que 0, entonces se toma como menos x. Como son dos opciones, entonces hay que tomar en cuenta ambas. Así que la primera opción es que suponemos que la x es positiva, por lo tanto se toma tal cual. Y en el otro caso suponemos que la x es negativa y por lo tanto esto se toma como menos x y nos queda más menos x, que es menos x. Se resuelve cada una de las dos ecuaciones, 5x más 1x es 6x, y el 6 pasa a dividir y nos queda, luego de simplificarse, como menos 4 tercios. Y en el segundo caso, 5x menos 1x, 4x, el 4 pasa a dividir y menos 8 entre 4 es menos 2. Es necesario que se pruebe ambos valores que hemos obtenido en la ecuación original. La que satisfaga la ecuación original va a ser la solución. Si sustituyen el valor de menos 4 tercios en la ecuación que se nos da, verán que no se consigue el resultado. Mientras que si sustituyen el valor de menos 2 en la ecuación original, verán que sí se cumple la igualdad. Por lo tanto, la solución es menos 2. Pasamos al ejercicio 7, donde vamos a tener un problema que se resuelve utilizando propiedades de exponentes y utilizando también sistema de ecuaciones. Dice que cuando dividimos x a la 2n por y a la n entre x a la m por y, se obtiene x a la menos 2 por y a la 3. Por lo tanto, el caso es el siguiente. Muestro la división y el resultado de la división según el enunciado del ejercicio. Y ahora recuerden que existe la propiedad de los exponentes que nos dice que si se están dividiendo bases iguales con exponentes distintos, por ejemplo nm, entonces es lo mismo que escribir la misma base y la resta de sus exponentes, tal y como está aquí. Esta regla o esta propiedad se puede ampliar para ser específicos de quién va a restar a quién. Si la n es mayor que la m, entonces la m va a restarle a la n. En caso contrario, si la m es mayor que la n, entonces la n va a pasar a restarle a la m y nos va a quedar la expresión como 1 entre a la n menos m. Más bien a la m menos n, porque la n pasa a restar. Si no respetan esta manera de hacerlo, no hay ningún problema, pueden utilizar esta. Lo que va a suceder es que si la m es mayor que la n, al restarse nos va a quedar con un exponente negativo
y por lo tanto se tendría que aplicar la propiedad del exponente negativo del inverso multiplicativo para que el exponente nos quede positivo. Dicho ese repaso, entonces vamos a ver cómo se procede a resolver el ejercicio. Tenemos aquí escrito lo que nos describe el enunciado y entonces vamos a aplicar ahora la propiedad de los exponentes de división de las mismas bases. Tenemos aquí la misma base x y el exponente 2n con m. Como en este caso ambos exponentes no son numéricos, sino que más bien involucran variables, la variable n, no es necesario ponernos a pensar en quién es mayor, sino que simplemente pasaríamos la m a restar arriba. Lo mismo en el caso de la y. Esta y tiene exponente 1 y pasaría a restar en el numerador. De manera que la expresión nos quedaría de esta forma. Ahora, según lo que nos da el enunciado del ejercicio, esta expresión es igual a esto. Y vean que aquí tenemos x elevado a cierto exponente igual a esta x elevado a menos 2, multiplicado por esta y elevado a cierto exponente. Y por aquí vemos que la y tiene exponente 3. Para que esa igualdad se cumpla, entonces, obviamente, este exponente de la x tiene que ser igual a este. De manera que lo igualamos. Lo mismo en el caso del exponente de y, n-1 debería de ser igual a 3 para que la igualdad se cumpla. Llegado a este punto tenemos una ecuación, un sistema de ecuaciones, solo que vemos que en la segunda ecuación es fácil de despejar el valor de la n, pues solamente tenemos una variable. El menos 1 pasaría a restar al lado derecho y nos quedaría que n vale 4. Este valor de n lo podemos sustituir en la ecuación 1, de manera que tendríamos que 2 por el valor de n menos m es igual a menos 2. Por lo tanto, 8 menos m es igual a menos 2. El 8, que es positivo en el miembro izquierdo de la ecuación, pasaría negativo al miembro derecho. Menos 2 menos 8 nos da menos 10. Como nos interesa el valor de m, multiplicamos por menos 1 esta expresión, de manera que m y 10 nos quedan positivos. La pregunta del ejercicio es la diferencia entre n y m, de manera que tendríamos n menos m, 4 menos 10, que es igual a menos 6. En el ejercicio 8 tenemos una inecuación o desigualdad, donde lo que tenemos que hacer es encontrar el rango de valores que puede tomar la x para que esta expresión cumpla ciertas condiciones. Y las condiciones son que 3 sea menor o igual que esta expresión y que a la vez esta expresión sea menor que 12. Para encontrar el valor de x, igual que en las ecuaciones, necesitamos despejarlo. Lo primero que vamos a hacer es deshacernos del 4 que tenemos en el denominador. Para esto multiplicamos toda la desigualdad, toda la inecuación, por 4. De manera que cuando el 4 multiplique por 3 nos va a dar a 12. Luego, al multiplicar 4 por la fracción, se va a anular el 4 con el denominador, de manera que nos va a quedar ahora sin denominador, donde teníamos la fracción. Y finalmente, 4 por 12 nos va a dar a 48. Para seguir despejando el valor de x, ahora necesitamos deshacernos del 21. Como es positivo, necesitamos restarle un 21 para que se anulen. Si restamos 21 de esta parte de la desigualdad, necesitamos restarlo de todos los miembros de la desigualdad para que la expresión original no se altere su valor. De manera que nos quedará de esta forma, donde pueden ver que el 21 en el centro de la desigualdad ya se anuló porque se restó. Efectuamos la resta y nos va a quedar de esta forma. Y ahora, para deshacernos del menos 3, como está multiplicando con la x, necesitamos dividir por menos 3 toda la desigualdad. De manera que nos va a quedar menos 9 entre menos 3 y en el centro menos 3 entre menos 3 se anulan y nos queda sola x. Y 27 entre menos 3. Recuerden que cuando se divide entre un negativo o se multiplica por un negativo, se va a cambiar el signo de la expresión, el signo de los valores numéricos, y por lo tanto también se va a cambiar el signo de la desigualdad. Los que eran mayores se convierten en menores y viceversa.
Realizando las divisiones, menos 9 entre menos 3 nos va a dar a 3 positivo y 27 entre menos 3 a menos 9. Ahora vamos a reordenar esta expresión que tenemos aquí, viéndolo de la siguiente forma. Si la x es mayor que menos 9, es como decir que el menos 9 es menor que la x. Y por otro lado, si el 3 es mayor o igual que la x, es como decir que la x es menor o igual que 3. Reordenándolo nos queda de esta forma y expresándolo como un rango de valores o como un intervalo, lo tendríamos de esta forma. Recuerden que en el caso del corchete se aplica corchete cuando el valor de ese lado puede sustituirse dentro de la expresión y la cumple o la satisface. Si ustedes introducen el valor de 3 en esta expresión, van a tener 21 menos 9, eso nos va a dar a 12, y 12 entre 4 nos va a dar a 3. Y 3 es menor o igual que 3, por lo tanto sí la cumple, y por lo tanto el 3 forma parte de la solución. De ahí que se utilice corchete. En el caso del menos 9, no forma parte de la solución, y eso lo indicamos colocando el signo, el paréntesis, y no el corchete. También recordar que donde está el corchete se corresponde con el signo de menor o igual o de mayor o igual. Pasamos al ejercicio 9. Aquí tenemos un ejercicio de semejanza de triángulos que también se resuelve por el teorema de Tales, que ya lo he explicado en otros videos. He marcado aquí los valores que me da el enunciado. El enunciado nos dice que en el gráfico AC es paralelo a MN. Tenemos de aquí A a C es paralelo a MN y a la vez paralelo a PQ. El teorema de Tales dice que cuando dos líneas, como estas que tenemos aquí, son cortadas en varias secciones por rectas paralelas, resultarán segmentos proporcionales, es decir, que la relación que hay, por ejemplo, entre este lado y este lado es igual a la relación que hay entre este lado y este lado. Eso como parte de la aplicación del teorema de Tales. Antes de aplicarlo, veamos los valores que nos dice el ejercicio. Dice que AM vale 2, tenemos AM por aquí 2, MP vale X, PAB vale 2, AC vale 14 y PQ vale 4. Vamos a aplicar el teorema de Tales, pero también hablando o aplicándolo en lo que es la semejanza de triángulo. Ya que en la semejanza de triángulos existiría razón entre los lados de estos triángulos semejantes. Si vemos aquí, nosotros tenemos aquí un triángulo y nos podemos enfocar en un triángulo más grande que tenemos por acá, y estos triángulos son semejantes debido a que tienen ángulos iguales. Sus tres ángulos son iguales. En primer lugar, este ángulo es igual porque lo comparten. Ambos poseen este ángulo en la cima de ellos, digamos. Y estos dos ángulos son iguales debido a que son parte del mismo segmento y están cortados por rectas paralelas. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. Luego entonces, como sus tres ángulos son iguales, estos dos triángulos son semejantes. Así que existe una relación, o se cumple una relación, entre sus tres lados. De manera que la razón que hay entre este lado y la base es equivalente a la razón que hay entre este lado y su respectiva base. Si establecemos esa relación, vamos a tener lo siguiente. Vean que aquí tengo la suma. En el caso de la segunda razón, tengo la suma de estos tres segmentos, 2 más x más 2. Vamos a despejar el valor de x. Para eso el 14 puede pasar a multiplicar al miembro izquierdo de la ecuación, quedando de esta forma. Ahora tendríamos 14 por 2 es 28 y 28 entre 4 es 7. El 4 que está sumando en el miembro derecho de la ecuación pasa a restar al miembro izquierdo y nos queda que 7 menos 4 es 3, que sería el valor de x. Pasamos al ejercicio 10, otro ejercicio sobre triángulo, esta vez triángulo rectángulo, donde nos dicen que el segmento AB vale 6 y el segmento BH vale 3.
Entonces se nos pide que encontremos el valor del segmento BC. Para resolver este ejercicio se puede aplicar también lo que es la semejanza de triángulo. Si este triángulo pequeño que tenemos por aquí lo giráramos de manera que quedara de esta forma, tendríamos que el ángulo recto nos quedaría acá. Y la razón que hay entre este lado, entre la X y este, que es el que tenemos por aquí, es igual a la razón que hay entre este lado y su respectiva base, que es el 3. Esto que tenemos aquí es el 3. Tal vez no lo puedan ver así a simple vista, pero ya en el desarrollo tal vez logran apreciarlo. Como voy a necesitar de este valor, entonces voy a calcularlo. Para calcularlo voy a aplicar el teorema de Pitágoras para este triángulo, ya que se trata de un triángulo rectángulo porque este ángulo es recto. Y este ángulo es recto debido a que si esta parte mide 90, es el mismo segmento, entonces este ángulo es llano, por lo tanto debe medir 180. Si ya tengo 90, obviamente lo que me falta son otros 90. Debido a que este ángulo es recto, entonces el lado que se opone a él resulta ser la hipotenusa del triángulo. Esta es la hipotenusa. Así que el lado que queremos determinar es un cateto. Y el teorema de Pitágoras nos dice que el cateto que nos hace falta conocer es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, 6 al cuadrado es 36, menos el cuadrado del cateto que conocemos, 3 al cuadrado es 9. De donde obtenemos que raíz cuadrada de 27 es el cateto que nos hace falta. Este valor o este 27 lo podemos descomponer en 3 elevado al cubo. Y a la vez el 3 elevado al cubo lo podemos descomponer en 3 al cuadrado multiplicado por 3. De manera que el 3 al cuadrado puede salir del radical y nos queda como 3 raíz de 3. Ahora que conocemos este valor en este triángulo, podemos aplicar la relación que existe entre triángulos semejantes o entre los lados de triángulos semejantes. Les mencionaba antes que si este pequeño triángulo lo girábamos, nos iba a quedar de esta forma, donde el ángulo recto lo teníamos aquí. Y el valor de 3 lo tenemos por acá. El 6, que es la hipotenusa, por acá. Y el 3 raíz de 3 por acá. Estos dos triángulos son semejantes debido a que tienen un ángulo igual. De hecho, como son ambos rectángulos, ese es el ángulo que tienen igual, 90 grados. Y además de eso comparten el lado 3 raíz de 3, es decir, además de tener un ángulo igual, también tienen un lado igual. Por lo tanto, los otros ángulos serán iguales, que serían los que tenemos aquí y el que tenemos por aquí. Y debido a que son semejantes, entonces podemos aplicar lo que aplicamos antes, establecer una proporción entre los lados de un triángulo respecto a los del otro. Y vamos a tener lo siguiente. Tenemos que la relación que existe entre este lado o este cateto del triángulo pequeño con el otro cateto del triángulo pequeño están en relación o son proporcionales o son iguales a la proporción o a la relación que existe entre este cateto del triángulo grande con este cateto también del triángulo grande. Es lo que tenemos aquí establecido. Vamos a despejar el valor de x. 3 raíz de 3 pasa a multiplicar, quedándonos de esta forma. 3 por 3 nos da 9 y raíz de 3 por raíz de 3 es como decir raíz de 3 al cuadrado, que es igual a 3. Por lo tanto, 9 por 3, 27. Y 27 entre 3 nos da 9, que sería el valor de x. Finalmente, el ejercicio lo que nos pide es el valor de BC, de BAC, que es igual al valor de x más 3. Por lo tanto, 9 más 3 igual a 12. Pasamos al ejercicio 11. Y aquí tenemos un ejercicio de ángulos que se forman en una circunferencia.
En el ejercicio se nos dice que los arcos AM y BC miden 120 y 80 grados respectivamente. Entonces que determinemos la medida del ángulo θ. Nótese que θ es un ángulo interior, ya que se encuentra dentro de la circunferencia. Recuerden que existen tres tipos de ángulos que nos vamos a encontrar aquí, que son el ángulo exterior, que es cuando el vértice se encuentra fuera de la circunferencia. Vamos a ver con un ejemplo. Si tenemos aquí un vértice y tuviéramos aquí dos líneas, pues este ángulo es exterior. Tenemos el ángulo inscrito, que es cuando el vértice se encuentra o forma parte de la circunferencia. Y tenemos un ángulo interior, que es cuando el vértice, como dije antes, se encuentra dentro de la circunferencia. Existen también otros tipos de ángulos que se forman. Por ejemplo, el ángulo central. Hay un ángulo exterior que está formado por una tangente y una secante, etc. Pero las maneras de calcularse son prácticamente las mismas. Entonces θ aquí es un ángulo interior. Y para calcularlo simplemente se aplica una fórmula que nos lo dicta la teoría, que nos dice que la medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los dos arcos que se forman. Para que lo vean en la gráfica, este ángulo está formado por estas dos líneas. El ángulo θ está formado por estas dos líneas, y estas dos líneas, cuando cortan la circunferencia, forman este arco y este arco. La teoría nos dice que la medida del ángulo interior es igual a la semisuma, es decir, a la mitad de la suma de los dos arcos que se forman, 120 más 80. De manera que el valor de θ es 100 grados. Pasamos al ejercicio 12. Otro ejercicio de geometría plana o euclidiana. Dice que se muestra un cubo cuyo lado mide 6 centímetros y nos piden el área en centímetros cuadrados de la región sombreada. Pueden ver que la región sombreada es un rectángulo y el área de un rectángulo es la base multiplicada por la altura. La base es el segmento BC y la altura es un lado del cubo. Recuerden que el lado del cubo mide 6, así que ya sabemos que esto es 6. Por otro lado, este lado que tenemos por aquí mide 6, es un lado del cubo, y este también, otro lado del cubo. Como se trata de un cubo, sabemos que este ángulo mide 90 grados, por lo tanto, esta parte que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Y esta, el lado opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. Así que el segmento CD es la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos son 6 y 6. Y la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, la calculamos como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. 6 al cuadrado es 36, que es lo que tenemos aquí en la suma, y esto lo podemos reescribir como 2 veces 36. Donde tenemos que el 36 tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto puede salir del radical y nos queda que AB o CD, que son iguales, mide 6 raíz de 2. Y esa es la base del rectángulo del que vamos a calcular el área. Como les dije antes, el área de un rectángulo es la base por la altura, así que tenemos 6 raíz de 2 por 6, 6 por 6 es 36, así que el área es 36 raíz de 2. Pasamos al ejercicio 13. Este ejercicio también es sencillo, simplemente multiplicar las dimensiones. Se trata de encontrar el volumen aproximado en centímetros cúbicos de la carcasa protectora que nos muestran aquí en la imagen. Nos dan la medida en milímetros, simplemente vamos a multiplicarlo. Recuerden que el volumen es el ancho por el alto por el largo. Les anoto aquí la equivalencia de un centímetro, que son 10 milímetros, y si esto lo elevamos al cubo, 10 al cubo son 1000 milímetros cúbicos. Es decir, que un centímetro cúbico tiene 1000 milímetros cúbicos. Multiplican ahora los valores para encontrar el volumen. Tenemos que es equivalente a 419.724 milímetros cúbicos. Pero como se nos pide que el resultado sea en centímetros cúbicos, entonces vamos a multiplicar por su equivalencia. Un centímetro cúbico, 1000 milímetros cúbicos. Hacemos la división y tenemos el volumen.
Pasamos al ejercicio 14, donde nos encontramos con un ejercicio acerca de funciones. Se nos dice que al evaluar la función f de x, 7 menos 3x, cuando y vale menos 3, ¿cuál sería el valor? Aquí el truco con el que tal vez quieren crear confusión es que nos dan el valor de y. F de x es en realidad y, es decir que f de x en cierto valor de x vale menos 3. Nosotros necesitamos encontrar el valor de x en el cual f de x vale menos 3. De manera que tenemos que menos 3, que es el valor de f de x en cierto valor de x, es igual a 7 menos 3x. El 7 pasa a restar, de manera que menos 3 menos 7 es menos 10. Y ahora el menos 3 que está multiplicando pasa a dividir, quedándonos que el valor de x es 10 tercios. En el ejercicio 15 tenemos una ecuación exponencial, es decir que la variable que necesitamos determinar es el exponente en esta expresión. Lo primero que vamos a hacer es, en mi caso yo tomé factor común en el miembro izquierdo de la ecuación. Vemos que aquí tenemos a la x y aquí también a la x. El a la x menos 1 es como decir a la x multiplicado por a la menos 1. Por lo tanto es factor común a x, ya que está en ambos términos de este miembro de la ecuación. Si tomamos el factor común a la x, aquí nos quedaría a la x entre a la x igual a 1, que es lo que tenemos aquí, más a la x menos 1 entre a la x solamente nos quedaría a elevado a la menos 1. El a elevado a la menos 1 es como decir 1 entre a, por la propiedad del inverso multiplicativo, que es lo que hacemos cuando un exponente es negativo, que invertimos para que el exponente nos quede positivo. También pueden ver que el a la x que estaba multiplicando en el miembro izquierdo ha pasado a dividir al miembro derecho. Ahora en el miembro izquierdo tenemos una suma de fracciones, podemos realizarla, mínimo común denominador es a, de manera que tendríamos a más 1 dividido entre a. Ahora en el miembro derecho podemos aplicar una propiedad, y es que si nosotros tenemos cierta potencia en el numerador y cierta potencia en el denominador y son el mismo exponente, esto lo podemos escribir como la misma potencia de la fracción, quedándonos de esta forma. Vemos que aquí en el miembro derecho tenemos la misma potencia en numerador y denominador, por lo tanto podemos reescribirlo según esa propiedad, quedándonos de esta forma. Ahora hay que notar que esta cantidad que tenemos aquí es igual a esta cantidad que tenemos aquí. Y lo que es distinto son los exponentes. Aquí tenemos exponente 1 y aquí un exponente desconocido x. La pregunta de este ejercicio es encontrarle la solución o encontrar el valor de x para que estas dos expresiones sean iguales. Y ahora, para que estas dos expresiones sean iguales, ya que las bases son iguales, entonces los exponentes también tendrán que ser iguales. Por lo tanto, el valor de x es 1. Pasamos al siguiente ejercicio, donde nos encontramos con una ecuación trigonométrica. Se nos dice que de la ecuación seno de x más coseno de x, todo elevado al cuadrado, es igual a 1.5, se concluye que la expresión seno de x por coseno de x es equivalente a... Para resolverlo, simplemente vamos a desarrollar el binomio que nos da, la ecuación que nos da. Tenemos un cuadrado de una suma que se resuelve como la primera cantidad al cuadrado, seno al cuadrado, más el doble de la primera cantidad por la segunda, o sea 2 veces seno por coseno, más la segunda cantidad al cuadrado, que sería coseno al cuadrado de x. De las identidades trigonométricas que se evalúan en este examen sabemos que, o conocemos que hay una que nos dice que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. O sea que agrupando como suma estas dos cantidades, esto sería equivalente a 1. Y nos quedaría de esta forma. Ahora este 1 que está sumando, o que es positivo en el miembro izquierdo, al moverlo al miembro derecho, va a pasar a restar. El ejercicio nos pide que encontremos el valor de seno de x por coseno de x. De manera que necesitamos deshacernos de ese 2.
Ese 2 que está multiplicando pasaría a dividir al miembro derecho, de manera que 0.5 entre 2 es igual a 0.25. A la vez 0.25 es equivalente a 1/4, que es la respuesta que se nos marca como correcta. En el ejercicio 17 continuamos con el tema de resolución de triángulos. Aparentemente el ejercicio es grande, pero realmente solo se trata de triángulos rectángulos. Para apoyarme en la resolución de este ejercicio he marcado estas líneas discontinuas para mostrarles que es un triángulo rectángulo. Y sobre esta línea, sobre la línea horizontal que he trazado yo, pueden imaginar que trazamos estas líneas perpendiculares. Por ejemplo, si trazamos aquí otra perpendicular a esta que tenemos aquí y esta perpendicular, van a notar que tenemos tres triángulos rectángulos, de los cuales conocemos en los tres casos su hipotenusa y el ángulo de inclinación, con lo cual podríamos encontrar la altura. Pueden ver también que en la línea vertical que he marcado al lado izquierdo, la línea discontinua, podemos marcar estas tres alturas, como la altura 1, la altura 2 y la altura 3. Y si las sumamos, vamos a encontrar la profundidad aproximada a la que se encuentra el punto R respecto de la superficie A, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a encontrar las tres alturas. Tenemos que para la altura 1 se cumple la razón trigonométrica que involucra el seno, que el seno de un ángulo, en este caso 35 grados, es igual al cateto opuesto, que es la altura 1, entre la hipotenusa de ese triángulo, que es 25. De aquí podemos despejar la altura 1. Sin embargo, lo vamos a dejar indicado. En el segundo triángulo, en la segunda altura, tenemos que el seno de 55 grados es igual al cateto opuesto, que es la altura 2, entre su hipotenusa, que es 30. Y en el tercer triángulo, el seno de 23 grados es igual al cateto opuesto, que es la altura 3, entre su respectiva hipotenusa, que es 45. Si de estas tres ecuaciones despejamos la altura, despejamos las tres alturas, nos va a quedar de esta forma y luego los vamos a sumar. Pueden ver que a la hora de calcular la altura total, que es lo que tengo aquí, hago la suma de las tres alturas, donde ya tengo despejados los valores. Para el caso de la altura 1, el 25 que está dividiendo pasa a multiplicar con el seno de 35, que es lo que tengo aquí, y lo mismo en el caso de las otras dos ecuaciones. Una vez que calculen y sumen estos tres valores, se van a encontrar que la respuesta de la profundidad aproximada es de 56.49687. Yo lo dejo con 5 decimales, sin embargo, lo que nos muestran como respuesta correcta, 56.5, está redondeado a un decimal. Si lo redondearan, tendrían el mismo valor. Con lo que tendríamos solucionado el ejercicio 17. Pasamos al ejercicio 18, también del tema de resolución de triángulos, solo que en este caso no se tratan de triángulos rectángulos. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar la ley de seno o la ley de coseno en dependencia de los valores que conozcamos de estos triángulos. En el ejercicio se nos pide que encontremos la medida aproximada del ángulo θ, que se muestra en la figura. Y para eso pues vamos a ver de qué disponemos, de qué valores disponemos. Para ocupar la ley de seno nosotros necesitamos conocer dos lados y un ángulo. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, la medida de estos dos lados, pero no conocemos la medida de ninguno de los ángulos en este triángulo donde se encuentra θ. Por lo tanto, no podríamos aplicar la ley de seno. La ley de seno también podríamos aplicarla si conocemos dos ángulos, supongamos que tengamos este, y conozcamos un lado. Y ese lado tiene que ser el opuesto a alguno de los ángulos que conocemos. Pero no tenemos ninguno, por lo tanto no podemos aplicarlo. Tampoco podemos aplicar la ley de coseno porque para la ley de coseno necesitamos conocer los tres lados del triángulo. Es una de las condiciones. O conocer dos lados y el ángulo que se encuentra entre ellos,
Es decir, si conociéramos, por ejemplo, este lado y este ángulo. Pero no conocemos este ángulo. Por lo tanto, tampoco podrían aplicar la ley de coseno para este triángulo. Pero si nos centramos en el otro triángulo que nos muestra la figura, en esta parte del marco de la bicicleta, vemos que tenemos o que conocemos dos ángulos y dos lados de este triángulo. Y también vemos que uno de esos ángulos es opuesto a uno de los lados conocidos. Por lo tanto, ya que conocemos dos ángulos y dos lados, podríamos aplicar la ley de seno. Y vamos a aplicar la ley de seno para encontrar este lado. Dado que forma parte del triángulo donde se encuentra θ, y por lo tanto cuando lo encontremos vamos a conocer los tres lados de ese triángulo y vamos a poder aplicar la ley de coseno para encontrar el valor de θ. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a encontrar este valor que les marco como x utilizando la ley de seno. La ley de seno nos dice, aquí la tengo resumida, en realidad deberían de ser 3 elementos, pero la tengo resumida ya para calcular. La ley de seno nos dice que la razón que existe entre un lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado, en este caso el seno de 73, esta razón es igual a la razón que existe entre otro lado con el seno del ángulo opuesto a ese lado, que es lo que tenemos aquí. Y como son tres lados y tres ángulos, la parte faltante sería que la razón que existe entre este tercer lado y este ángulo. Y las tres son iguales. Eso es lo que es la ley de seno. La tengo resumida como les dije porque ahorita lo que nos interesa es encontrar el valor de x nada más. Y aquí ya tenemos una ecuación de una sola incógnita. Vamos a despejarla y encontramos ya el valor de x. Para despejarla, simplemente el seno de 60.7 que está dividiendo a la x va a pasar a multiplicar en el miembro izquierdo de la ecuación. Realizan la multiplicación y obtienen que el valor de x 48.96987. Lo dejo con 5 decimales por precisión, de manera que como este valor lo voy a ocupar en un cálculo que voy a hacer ahora, utilizando más decimales, pues el valor va a ser más preciso y no quiero que se me vaya a desviar demasiado de las respuestas que me sugieren como buena. Ahora que tengo conocido entonces el valor de x, como dije al inicio, como conozco este valor, ya conozco el valor de los tres lados del triángulo donde se encuentra θ. Y por lo tanto puedo utilizar la ley de coseno. Debo aplicarla buscando el lado opuesto a θ. Al aplicar la ley de coseno se nos formaría una ecuación como esta, dado que la ley de coseno dice lo siguiente. El cuadrado de un lado de un triángulo, que es lo que tenemos aquí, el cuadrado de un lado del triángulo es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, que es lo que tenemos aquí. La suma del cuadrado de este lado con el cuadrado del lado x. Menos el doble del producto de esos dos lados, que son 54.7 y el valor de x, por el coseno del ángulo entre ellos. Si tenemos aquí este lado y aquí el lado de x, el ángulo que tenemos entre ellos es θ. Es por eso que si nosotros queremos encontrar el valor de θ, utilizamos o aplicamos la ley de coseno al lado opuesto. Ya, porque en la ecuación, en la ley de coseno, al final se va a citar el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos calculando. Si hubiéramos elegido, por ejemplo, este lado, entonces al final sería el coseno de este ángulo. Realizamos los cálculos, entonces hay que elevar todas estas cantidades que están al cuadrado y también vamos despejando. Cuando se suman estos dos cuadrados nos va a dar a 5390.1382, siempre manejando bastantes decimales para mayor precisión en el resultado final. Por aquí tenemos el producto o el doble producto de los dos lados conocidos. Y notarán también que esta suma, luego de que lo sumamos,
como era positivo en el miembro derecho, al moverlo al miembro izquierdo, ha pasado a restar. Hacemos la resta, nos va a quedar una cantidad negativa y luego este menos 5357 que está multiplicando, al moverlo hacia el miembro izquierdo de la ecuación, va a pasar a dividir. Realizan la división y obtenemos que el coseno de teta vale 0.32966. Como lo que nos interesa es el valor de teta, entonces necesitamos aplicar el coseno inverso. Y el coseno inverso de 0.32966 es igual a 70.75 grados. Con lo que tendríamos resuelto el ejercicio 8. Pasamos al ejercicio 19, donde tenemos un ejercicio de ecuación de la recta. Esto ya del tema de geometría analítica. Tenemos el ejercicio 19 y el ejercicio 20 dedicados al tema de geometría analítica. Dice que una recta de pendiente menos 3, desde ahí ya tenemos un dato, se nos da la pendiente de la recta, pasa por el punto menos 3,2. Otro dato, ya tenemos la pendiente y un punto por el cual pasa una recta. Luego nos dice si la abscisa de otro punto, la abscisa quiere decir el valor de x en otro punto de la recta es 4, entonces su ordenada es, la ordenada es el valor de y. La ecuación de la recta, o como todas las ecuaciones, muestran una relación entre dos variables, la variable x y la variable y. Si nosotros queremos encontrar el valor de la ordenada, necesitamos primero encontrar esa relación que hay entre las dos variables, y esa relación es la función o la ecuación. Así que lo primero que vamos a necesitar es encontrar la función, dado los valores que nos dan, y luego, utilizando esa función y el conocido, la abscisa conocida, entonces vamos a encontrar la ordenada. Para encontrar la función o la ecuación de una recta, en el ejercicio se nos dan la pendiente y un punto. Y existe una ecuación que se llama ecuación de la recta punto pendiente, que obviamente es para cuando se conocen estos dos elementos. Y tiene la siguiente forma. Esta es la ecuación de una recta cuando se conoce un punto y la pendiente. M es la pendiente, x sub 1 es la x conocida y y sub 1 es la y conocida. Si sustituimos entonces los valores, vamos a tener y menos y sub 1. Voy a marcarles en el punto quién es x y quién es y para que quede más claro. Esta es la x y esta es la y, que sería y sub 1. Y menos y sub 1 sería y menos 2. La pendiente es menos 3. Y luego entre paréntesis, x menos la x sub 1. Y la x sub 1 vale menos 3. Por lo tanto, menos 3. Menos 3 obviamente se convierte en más 3. Y tendríamos y menos 2 igual el menos 3, que es la pendiente, multiplica por lo que está dentro del paréntesis. Menos 3 por x, menos 3x. Y menos 3 por 3 nos da menos 9. Recuerden que el 3 que está dentro de paréntesis se vuelve positivo porque tenemos menos 3. Así que tendríamos menos 3 multiplicado por más 3, que nos da menos 9. Y ahora tocaría despejar el valor de y. El menos 2 pasa a sumar, menos 9 más 2 es menos 7. Así que nos queda y igual a menos 3x menos 7. Esta es la ecuación de la recta, o la función f de x, que relaciona a la x y a la y para este ejercicio. La segunda parte del ejercicio nos dice que se conoce la abscisa, es decir, el valor de x, y que vamos a buscar la ordenada, o que necesitamos encontrar la ordenada. Para esto simplemente sustituimos el valor de x conocido en la ecuación que encontramos, de manera que nos quedaría y igual a menos 3 por el valor de x, que es 4, menos 7. Tendríamos menos 12 menos 7 igual a menos 19, que sería la ordenada, cuando x vale 4. Pasamos al ejercicio final, como les dije antes, también de geometría analítica, esta vez la ecuación de una circunferencia. La circunferencia entra dentro de la categoría que se conoce como cónicas,
donde está la parábola, la elipse, la hipérbola y la circunferencia. 4 cónicas. Para este temario o para esta guía, más bien para este examen, para los exámenes de admisión, se está tratando solo con cónicas que están centradas en el origen, es decir, el centro es 0,0. Por lo tanto, la ecuación que yo les muestro es la que es aplicada a cónicas centradas en el origen. Lo primero que vamos a mostrar, que es lo que nos pide prácticamente, es la ecuación de la circunferencia, es la forma general, o la ecuación general, de una circunferencia con centro en el origen, que es lo que les muestro ahora. X cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Voy a hacer una pausa y a desviarme un poco del tema para mostrarles cómo se vería si no están centradas en el origen. Cuando no está centrada en el origen, la ecuación de la circunferencia tiene esta forma. No cambia mucho, pero sí que si se desarrollan estos dos binomios, sí se haría un poco más extenso. El centro aquí es h, k. H para la x, k para la y. Sin embargo, cuando se trata de cónicas centradas, más bien una circunferencia centrada en el origen, tanto h como k valen 0. Y al valer ambas 0, entonces esto se anula y simplemente nos queda x cuadrado y y al cuadrado. Aquí veo que escribí x nuevamente, pero y. Y entonces nos queda de esta forma, centrada en el origen. Volviendo entonces a la solución de este ejercicio, nos dice que pasa por el punto menos 3,4. Siempre que les digan que una función cualquiera, sea recta o sea cónica, pasa por cierto punto, quiere decir que ese punto es solución de la ecuación o de la función dada. Así que en este caso el punto menos 3,4 satisface esta ecuación. Cuando les digan satisface esta ecuación, quiere decir que hacen que se cumpla esta igualdad. Las ecuaciones son una relación de igualdad entre dos cantidades, una cantidad a la que llamamos miembro izquierdo y una cantidad a la que llamamos miembro derecho. Cuando se cumple esa relación de igualdad, se dice que se satisface la ecuación. Así que este punto satisface esta ecuación, pero nosotros no conocemos el valor del radio. Pero ya que conocemos un punto que satisface la ecuación, podemos sustituir esos valores aquí y luego despejar el valor del radio. Tendríamos menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso sería 9 más 16, que sería 25. 25 sería el radio al cuadrado. Obviamente el radio sería la raíz cuadrada de 25, que sería 5. Pero en la ecuación de la circunferencia vean bien que lo que nos pide y lo que nos hace falta es r cuadrado, que es lo que ya encontramos y que vale 25. Así que reescribimos ahora la ecuación de la circunferencia en términos de x y de y ahora conocemos el valor del radio, que es una constante en la circunferencia. Y la respuesta sería x cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Con lo que llegaríamos al final de este examen, el inciso B o el modelo B del examen de admisión para la UNI en el año 2016. Hasta aquí llegamos con este video, lo espero en el siguiente.